Hola, soy Javier Noel, doctor en Ciencias de la Educación y naturópata, y en este audio vamos a estar hablando acerca del tema de las proteínas. Este es un tema bastante importante ya que todavía se le da un gran énfasis. Sobre todo, uno de los principales cuestionamientos a, por ejemplo, sistemas alimentarios como el vegetarianismo y el veganismo y todas sus vertientes y versiones es que no hay consumo de proteína, lo cual no es para nada cierto. Más allá de que asumas o no una dieta vegetariana, es importante entender qué son las proteínas. Las proteínas son un macronutriente que tiene varias funciones, pero la principal función es estructural. El organismo es capaz de sintetizar proteínas uniendo cadenas de aminoácidos que van a conformar filamentos. Esos filamentos se unen y forman tejidos. El principal error en la confusión con el tema de las proteínas tiene un origen histórico contextual. Primero que nada, las disciplinas de nutrición y salud, de medicina en general, las ciencias de las medicinas, las ciencias de la salud, fueron desarrollados en un contexto de una cultura determinada, una cultura europea. La cultura europea se basaba sobre todo en alimentos de origen animal, carnes, leches y huevos. Era base fundamental de su dieta, una dieta con muchas proteínas animales. A diferencia de otros contextos como por ejemplo India o en la mayoría de los países o las culturas de las zonas tropicales, los alimentos eran más bien basados en frutas, vegetales y hortalizas de temporada. El mundo europeo se expandió por todo el planeta y de hecho colonizó buena parte de la Tierra, en particular América. Y todo lo que vino después de esos procesos de expansión fue, entre ellos, el desarrollo de sistemas económicos, sociales y por supuesto también científicos. En tal sentido, la prevalencia a la importancia de las proteínas en el organismo o para el consumo humano, pues se llevó como un principio muy importante a todo el mundo. Por supuesto, cuando los europeos y descendientes europeos tenían contacto con pueblos tropicales, por ejemplo, se encontraban con dietas más basadas en otros recursos, sobre todo vegetales. Por lo tanto, se generaba cierto choque cultural. Y por supuesto, en el modelo civilizatorio se buscaba imponer, incluso desde un punto de vista misional, la propia cultura sobre los otros pueblos. Una historia interesante fue la de Mahatma Gandhi, este líder político de India que logró la independencia de India de la corona británica, que en su juventud, donde pues por supuesto recibía una doble influencia, una influencia tradicional de India y siendo parte de una cultura vegetariana por cuestiones inclusive religiosas, se enfrentaba también a la educación occidental de corte británico y por supuesto en aquel momento se les promovía que consumieran carnes porque aseguraban que ellos estaban siendo dominados e incluso eran más débiles que los británicos porque no comían carnes. Lo cual después fue parte de todas las historias que contaba Gandhi en su obra sobre la defensa, que fue un ferviente defensor del vegetarianismo. Pero no solamente Gandhi fue un defensor de no comer proteína animal o alimentos de origen animal, sino también tenemos grandes personajes como Leonardo da Vinci, Albert Einstein, escritores como Tolstoy, entre muchos otros personajes importantes, fueron también defensores del vegetarianismo. Bien, en todo caso, entendiendo este contexto y desmitificando un poco esa necesidad de consumir proteínas de origen animal,
Vamos a describirlo, sin además tampoco demonizar el consumo de proteína animal. Es perfectamente válido e importante para muchas personas. E incluso hay ciertas personas con ciertas patologías que no pueden consumir proteínas de origen vegetal, no pueden consumir una dieta vegetariana, tienen que irse a una dieta cárnica. Inclusive también va a depender, por ejemplo, de aspectos ambientales. No podemos exigirle a alguien que vive en ambientes, por ejemplo, en los polos, ¿sí? Los esquimales no pueden tener una dieta vegetariana por obvias razones. Ahí lo que van a conseguir son básicamente fuentes de alimentos, eh, digamos, de origen animal. O incluso en ciertos desiertos, en África o en cualquier otro continente, pues no hay otra forma de que estas culturas puedan realmente tener una dieta de corte vegetariano. Bien, así que no existe una dieta ideal ni estamos promoviendo, aunque practicamos el consumo de alimentos de origen vegetal, tampoco consideramos que sea la única dieta ni la única vía, ya que viéndolo desde un punto de vista de la nutrición holística, como lo hemos venido planteando en otros materiales, hay que evaluar aspectos de todo tipo, aspectos culturales, ambientales, económicos, los recursos disponibles e incluso la situación de salud de cada persona. Como les decía, hay algunas patologías en las que las personas no pueden procesar alimentos de origen vegetal o, por ejemplo, les cuesta mucho procesar las fibras o las grandes cantidades de almidones que contienen los alimentos de origen vegetal. De manera tal que, pues superando esa discusión dogmática a favor del vegetarianismo, pero sí podemos aprender mucho de él, sobre todo de que podemos vivir sin consumir proteínas de origen animal y que entonces las proteínas no solamente están en los alimentos de origen animal, es decir, que tenemos proteínas en el mundo vegetal. Como les decía, las proteínas están conformadas por aminoácidos y hay aminoácidos esenciales que se obtienen de los alimentos. Estos aminoácidos esenciales se encuentran también en el mundo vegetal. De hecho, casi todos los alimentos de origen vegetal tienen alguna proporción de aminoácidos, es decir, que tienen algo de componentes proteicos. Por supuesto, en menor proporción que los alimentos de origen animal. Sin embargo, la cantidad de proteína que requiere un ser humano tampoco es tan alta como se cree. De hecho, hablemos de los parámetros técnicos de la Organización Mundial de la Salud, que inclusive hay personas que la cuestionan y dicen que es muy elevada, pero no nos vamos a meter en esa discusión, vamos a seguir esos parámetros. Una persona promedio de 1,70 m aproximadamente, unos 65 a 70 kilos, pues requiere alrededor de 60 a 70 gramos de proteína al día. Por lo tanto, la cantidad de proteína no es tan alta. De hecho, los tres grandes macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos y grasas, el que se requiere en menor proporción en una alimentación, digamos, normal, no terapéutica o terapéutica, pero digamos no para situaciones especiales que podría variar, es la proteína. Se requieren más fuentes de energía que son carbohidratos y grasas y en menor proporción proteínas. ¿De dónde obtienen entonces los vegetarianos las proteínas? De esa enorme riqueza de alimentos ricos en aminoácidos esenciales. Tenemos una gran variedad. Por ejemplo, el brócoli tiene un buen porcentaje importante de aminoácidos esenciales. Hojas como la amaranto, pira que le llaman en Venezuela, la amarantácea, las hojas son ricas en proteína y son además un alimento, una planta silvestre. Bien, otra planta que es de origen de India es la moringa oleifera, también llamada ven o guaireña. Sus hojas también son ricas en proteína. Bien, así que tenemos aminoácidos en estos alimentos. Lo que pasa es que no son aminoácidos, no son proteínas completas, son aminoácidos. Bien, por lo tanto, en una dieta vegetariana un principio importante es que tiene que ser una dieta muy variada. Esta dieta variada va a permitir, y bien combinada,
va a permitir sintetizar las proteínas que requiere el cuerpo humano. Por otra parte tenemos las algas, tenemos los hongos, son ricos en proteínas, ¿sí? También hay otros alimentos como los germinados, son ricos en proteínas. Y por supuesto los cereales y las leguminosas, así como las semillas oleaginosas. Es decir, todas las semillas tienen alrededor del 20% de proteínas o de aminoácidos esenciales que después van a ser sintetizados por el organismo en proteínas. Esto entonces, por eso se hace también tan relativo, porque una persona quizás que sea muy sensible a los elementos inflamatorios de cereales y leguminosas, que son los principales alimentos de origen vegetal con componentes inflamatorios, pues no siempre le va a convenir una dieta vegetariana, a lo mejor le va a convenir mucho más una dieta mediterránea en donde se incorporan alimentos de origen animal. Bien, entonces, tanto los cereales como las leguminosas y las oleaginosas, recordemos, cereales son arroz, maíz, trigo, cebada, avena. Las leguminosas también son los granos, también llamados granos, también llamados legumbres, son frijoles, caraotas, quinchoncho, guandú, pues son menestres, le llaman también en Perú, menestras. Son granos y estos 20% aminoácidos, más o menos, igual que los cereales. El problema es que el 60% restante de cereales y leguminosas son más o menos de carbohidratos, es decir, 20% almidones y 60% carbohidratos. El problema, como decimos, es que tiene algunos componentes inflamatorios que podemos minimizar activando estas semillas. Esto lo vamos a hablar más adelante. Las semillas oleaginosas, que son las semillas ricas en grasa, como por ejemplo el anacardo o merey, marañón también le llaman en otros países, almendras, pues tenemos la ajonjolí o sésamo, la linaza o lino. Son semillas que tienen más o menos un 20% de aminoácidos, es decir, de proteína, y el 60% más o menos de grasas, también grasas súper saludables. Ese será otro gran tema que estaremos trabajando, la importancia del consumo de grasas. ¿Qué ocurre? Que como estos alimentos solos no contienen todas las cadenas de aminoácidos esenciales que necesitamos, si solamente consumimos lentejas, no vamos a obtener todos los aminoácidos necesarios para que nuestro organismo sintetice proteínas. Por lo tanto, entonces es tan importante esos elementos en los que vamos teniendo una alimentación muy variada. Bien, para poder procesar, digerir y aprovechar de mejor manera las semillas que son ricas en aminoácidos esenciales, por lo tanto proteínas, pues es importante activar estas semillas. Recordemos que las semillas tienen componentes inflamatorios porque son algunos componentes defensivos, como la lectina. Son componentes defensivos que tienen como objeto evitar que insectos o animales de distintos tipos, distintos seres vivos, se lo coman, porque estas semillas lo que pretenden es ser una planta. En todo caso, tomando este tipo de medidas, activando la semilla, se minimizan estas sustancias. Algunas de las formas de activarlas es dejarlas remojar por lo menos por 14 horas. Esto hace que la semilla despierte, absorba agua, aumenta volumen y reduce los antinutrientes. Por otra parte, también es importantísimo las combinaciones. Hay personas que no tienen ningún problema con las combinaciones porque no generan inflamación y tienen una buena digestión. Pero las personas que presentan inflamación al consumir cereales, leguminosas, en particular estos dos, y en algunos casos también semillas oleaginosas, menos, pero también ocurre, es que aparte de dejarlas remojar por 14 horas, podemos también estar atentos a las combinaciones, sobre todo en leguminosas y cereales, porque como tienen un gran porcentaje de almidón, no es conveniente combinarlos con otros alimentos ricos en almidón, porque va a generar mucha inflamación y aparte que son alimentos que tienen tiempos de fermentación distintas, por lo tanto genera gases, inflamación y distintos problemas digestivos. Bien, entonces esa combinación típica de la alimentación latino-caribeña, arroz con granos, no es conveniente. De hecho, muchas veces los nutricionistas nos dicen combinar
un cereal como el arroz y una leguminosa como los granos, la caraota o frijol negro, es muy bueno porque obtienes todos los aminoácidos esenciales. Por lo tanto, la proteína, ya que los cereales tienen, el arroz tiene unos aminoácidos y los granos, la caraota o frijol negro, tienen otros aminoácidos, completando la cadena de aminoácidos. Pero eso no tiene por qué ser en el mismo plato, en la misma comida. Eso puede ser inclusive en distintos momentos cuando hay inflamación. Eso hace que sea mucho más conveniente pues procesar los alimentos y digerir este tipo de fuentes de proteína. Asimismo, el consumo de un puñado, por ejemplo, de semillas oleaginosas, pueden ser las almendras, puede ser el uso, por ejemplo, del ajonjolí o sésamo en forma de gomacio o sal de sésamo, con el que usemos 1 o 2 cucharadas al día espolvoreando los alimentos. O hagamos el potaje proteico que tiene varias semillas oleaginosas. Esto nos va a permitir obtener todas las proteínas que requiere el ser humano. Como decíamos, una persona de género masculino, por ejemplo, de unos 70, entre 60 y 70 kilos de peso, requerirá apenas unos 70 gramos, 60 o 70 gramos de aminoácidos, de proteínas. Incluso hay autores que hablan de mucho menos que eso. Por lo tanto, no es tanta la cantidad realmente que requerimos. Aparte que si consumimos entonces semillas oleaginosas, brócoli, consumimos hongos, consumimos algas, consumimos hojas de moringa, consumimos hojas de amaranto, consumimos cereales y pseudocereales. Por ejemplo, entre los pseudocereales tenemos la quinoa o quinoa, tenemos entre los cereales el arroz integral y por supuesto estos alimentos de manera integral y activados. Inclusive el arroz integral también se debe remojar por 14 horas porque es una semilla, todas las semillas son convenientes activarlas de esta manera. Pues vamos a obtener proteínas de la mejor calidad biológica y veámoslo en un periodo de tiempo, es decir, podemos planificar nuestra alimentación en la semana. Entonces en la semana yo voy a garantizar que voy a consumir todos estos alimentos bien combinados en función de mi realidad, de mi disponibilidad, mis recursos disponibles, mis gustos, mi cultura, mi ambiente, ¿sí? Y por supuesto escogiendo los alimentos lo menos procesados posible, activando las semillas. Con eso vamos a obtener las proteínas de mejor calidad sin necesidad de consumir proteínas de origen animal. Si vas a consumir las proteínas de origen animal no hay ningún problema. Igualmente hay las recomendaciones de un punto de vista de la trofología, es que la mejor manera de digerir las proteínas de origen animal evitando inflamación es que no se combinen con fuentes de almidón, sobre todo cereales, por ejemplo arroz o trigo, pasta de trigo, o leguminosas. En la comida latino-caribeña es muy común esas combinaciones. Carne, arroz, granos, plátano, lo cual es en exceso una mala combinación que genera inflamación, mala absorción de nutrientes, inclusive se inhibe la absorción de algunos nutrientes. Esto lo podemos hacer de vez en cuando. El problema es que lo hacemos todos los días, aunado al exceso consumo de alimentos procesados y ultraprocesados. Es así que si queremos reaprender y tener una salud adecuada, prevenir enfermedades e inclusive tratar algunos problemas como problemas gastrointestinales, inclusive en periodos determinados una persona sana puede tener algún desequilibrio en algún momento, una diarrea, una parasitosis, una inflamación intestinal. Tenemos que ir trabajando mayormente en la absorción y la combinación y escogencia de alimentos. Por otra parte, pues los alimentos de origen animal tenemos también una serie de recomendaciones. Si vamos a consumir alimentos de origen animal, pues evidentemente preferir los alimentos que han sido criados de manera natural, evitando
alimentos que tienen muchos antibióticos o animales que han sido criados con muchos antibióticos, con hormonas de crecimiento acelerado, entre otros elementos. Dentro de los alimentos de origen animal, los que tienen menos efectos inflamatorios y negativos son las carnes de todo tipo, ¿sí? No solamente carne de origen de vacuno, sino también porcino, etcétera, etcétera. Obviamente se recomiendan más carnes más tipo magras, con menor cantidad de grasas, aunque hay tendencias como la dieta keto que cada vez se reconoce inclusive la salud o lo saludable que puede ser en un sistema el alto consumo de grasa. Bien, pero ese es tema para otro audio. Por otra parte, los lácteos cada vez son más cuestionados por todo tipo de sistemas alimentarios. Por ejemplo, en la dieta paleolítica tampoco se consumen lácteos y en los veganismos tampoco se consumen lácteos. Dentro del vegetarianismo de la medicina ayurveda se consume el yogur, que es rica fuente de proteína, pero además ha sido predigerida por las bacterias, por lo tanto es un alimento probiótico que estimula la flora intestinal saludable y también tiene proteína y grasa saludable. El problema es el origen de esa leche en nuestro contexto actual. Si esa leche ha sido producida con unos animales que han sido inyectados con hormonas de crecimiento acelerado, que han sido alimentadas con alimentos inadecuados para su diseño biológico, que han sido maltratadas y con exceso de uso de antibióticos, todo eso puede generar leches contaminadas, aparte que todo el sistema de mecanización puede generar que, por ejemplo, el pus que se genera por infección de las ubres caiga en esa leche que después ha sido pasteurizada, etcétera, pero todo eso igual queda como desecho, por lo tanto las leches cada vez son de peor calidad. Bien, la leche entonces es muy cuestionada porque además está asociada con una gran cantidad de problemas, desde ovario poliquísticos hasta inflamación intestinal, problemas cardiovasculares, problemas también osteopáticos, entre muchos otros. Entonces cada vez más la tendencia es a reducir el consumo de leche. También es importante decir que en sistemas como la medicina ayurveda, algunos naturismos, etcétera, aunque está permitido el consumo de leche y de yogur, el consumo de queso, en particular en el contexto tropical, eso hay que decirlo, en los países cálidos el consumo de queso puede ser un gran problema porque está asociado a flema, a problemas respiratorios, a problemas inclusive de dolores articulares y problemas renales. Esto tiene que ver mucho con el clima. ¿Sí? El queso, de hecho, es un buen alimento en invierno porque contiene vitamina D que en el trópico con solo tomar sol ya lo obtenemos por efecto pues, de todo el tema orgánico y nutrición cutánea, si se quiere, gracias al impacto del sol en el cuerpo sintetizamos vitamina D. Pero en un país muy frío, 20 grados bajo cero, sin sol durante muchos meses, el queso es una buena opción porque ofrece vitamina D, pero aparte grasas y toxinas que serán utilizadas por el organismo para producir calor. Pero en un clima cálido, que estamos hablando entre 20, 30 grados, 40 grados incluso, el consumo de queso es bastante más complicado porque esa cantidad de toxinas no son utilizadas por el organismo y más bien se tratan de eliminar. Y una de las vías de eliminación pueden ser, por ejemplo, las vías respiratorias, produciendo más flema. O también, además, está asociado en grandes cantidades a putrefacción intestinal. Ahí viene otro tema importante, porque en el vegetarianismo y en cualquier otro sistema, inclusive sistema mediterráneo, etcétera, se impulsa que haya mayor consumo de vegetales y de frutas y de hortalizas que de carnes, inclusive que de lácteos y de proteínas de origen animal. Es porque los alimentos de origen animal generan putrefacción intestinal. ¿Qué significa esto? Hay bacterias que generan el proceso de putrefacción para poder procesarlos, para poder digerirlos, para poder aprovechar estos alimentos. Mientras que los alimentos de origen vegetal generan fermentación. Y la fermentación genera otros procesos y las bacterias fermentativas que generan la fermentación son las que fortalecen el sistema inmunológico, las que permiten tener un intestino sano. Es decir, la microbiota intestinal está diseñada para tener mayor cantidad de bacterias fermentativas que de bacterias putrefactivas. De hecho, los animales que son completamente carnívoros tienen un intestino muy corto comparado a los largos intestinos humanos, que están diseñados para fermentar. ¿Por qué son más largos? Porque el proceso de fermentación dura más tiempo.
y requiere varios compartimentos. Fíjense que, por ejemplo, se dice que las vacas, que son un animal meramente herbívoro, ¿sí? Un rumiante, pues tiene 4 estómagos, dicen. Un poco más complejo que eso, pero es una buena imagen. Tiene 4 estómagos porque requiere varios compartimentos para poder fermentar y aprovechar y utilizar y sacar las proteínas y todos los nutrientes que requiere del pasto. Bien, el ser humano, aunque no es completamente herbívoro, tiene un sistema digestivo y unos intestinos bastante largos, con varios compartimentos diseñados para digerir alimentos de origen vegetal y aprovechar de ahí todos los nutrientes que requiere. Por lo tanto, cuando el consumo es excesivamente elevado de alimentos de origen animal, genera que efectivamente haya mucha putrefacción y eso genera a su vez estreñimiento, por ejemplo, porque hay bajo consumo de fibra, las carnes no tienen fibra, no estimulan la eliminación vía intestinal. Por lo tanto, se va generando otra serie de problemáticas asociadas. Entonces, el elevado consumo de carnes, inclusive si lo comparamos con distintas culturas tradicionales, por ejemplo, los esquimales, que son, bueno, viven además en un clima muy duro, muy hostil, muy frío, pero su alimentación es prácticamente completamente carnívora, su expectativa de vida es bastante baja. Mientras que culturas como por ejemplo el sur de China o ciertas culturas en el trópico tienen expectativas de vida mucho más altas por su alimentación también, además de otros factores. Bien, pero esto es más o menos los principios por los cuales dicen, bueno, se puede consumir alimentos de origen animal, pero hay que tener cuidado cuáles son las fuentes, cuáles son las combinaciones, las proporciones. Lo propio ocurre incluso con alimentos de origen vegetal, como decíamos, los cereales, las leguminosas, nosotros no podemos comer un tipo de cereal todo el tiempo o en grandes cantidades, hay que combinarlos adecuadamente. Cualquier alimento es así, tiene que ser consumido en las proporciones adecuadas. ¿Cuál es la mejor dieta? Eso es muy difícil de determinar, pero no podemos decir que es igual para todos. Eso va a depender del ambiente en el que viva, de los recursos disponibles, si vives en el trópico, si vives en un clima muy frío, qué te gusta, cuál es tu cultura, cuál es tu entorno social. No hay separación entre el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional, por lo tanto no hay separación entre el individuo, su cultura y su ambiente. Por lo tanto, la alimentación va a ser en función, o la mejor alimentación va a estar en función de su contexto, ¿sí? E inclusive de su estado orgánico, ese estado de salud. Es así que es un tema complejo, hermoso, apasionante, ¿sí? Pero no es un tema fácil. Lo importante es que tenemos que dejar de esperar algún parámetro único, mágico, el método, y aquí te tengo el método que te va a curar y este es el mejor método, el vegetarianismo. No, eso no es así, eso no funciona. Depende de cada caso. Por lo tanto, es tan importante evaluar cada caso y no solamente con exámenes de laboratorio, que son importantes porque ahí estamos evaluando el cuerpo físico, y como también dentro del cuerpo físico, la edad, si es un niño que está en crecimiento, una niña que está en crecimiento, si se hace deporte, si es obrero, si tiene trabajo intelectual, hay múltiples factores que hay que evaluar en cada caso. Bien, en todo caso, aparte de aspecto físico, hay que evaluar la cultura, el lugar donde habita, los recursos disponibles, el ambiente. Es decir, son múltiples factores dentro de la visión holística que no solamente son físicos, no solamente son edad, no solamente son peso y talla, no solamente son requerimientos en función de su equilibrio homeostático, sino que también están vinculados a aspectos emocionales, sistemas de creencias y otros. Así que bueno, estas son algunas de las recomendaciones sobre el tema de las proteínas.